nada más importante en este día que escuchar la palabra de Dios. No hay nada más importante el día domingo que dedicarlo a Él. Todo este día, no religiosamente, sino dedicar este día a escuchar su palabra, preparar nuestros corazones a escuchar su palabra, y quiera el Señor que nos guíe. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Es lo que nos toca hoy. Luego de ver el sexto mandamiento, ahora Jesús está exponiendo el séptimo mandamiento. Acá en el Sermón del Monte dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder estar alabándote, Señor, estar este tiempo, Señor, juntos, y sabemos que tú estás aquí, Jesús. Tu palabra dice que tú estás aquí, Señor, cuando nos reunimos. Y por eso, Señor, con todo temor y temblor delante tuyo, queremos ir a tu palabra, queremos que nos hables una vez más. Te ruego, Señor, que me ayudes a expresar lo que dice este texto y que abras el entendimiento, nos abras el entendimiento para poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que quites todo malestar en mis hermanos, si hay malestar, Señor, tal vez de cansancio, dolor de cabeza, alguna molestia. Te ruego, Padre, que tú estés asistiéndolos con tu Espíritu Santo para que puedan escuchar tu palabra y podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y este sermón lo titulé Luchando con violencia contra el pecado y siendo fieles en el matrimonio hasta la muerte. Ya estoy como Jonathan Edwards en sus sermones. Tenían 4 o 5 renglones el título de los sermones. Pero lejos, ¿no?, de ser como él, excelente predicador. Pero creo que tengo una necesidad de dividir este texto en 2 para que podamos prestar atención a cada palabra de Jesús. Y lo vamos a dividir del versículo 27 hasta el 30. Y luego el tema del divorcio, que lo toca ahí, lo vamos a ver el próximo sermón, para ponerlo también en el contexto, pero a su vez también para ampliarlo un poco más. Porque después, más adelante, vamos a ver que Mateo trata el tema del divorcio. Y es importante ver lo que dice la palabra de Dios, porque es de mucha edificación para el cuerpo de Dios, para el cuerpo de Cristo, lo que dice la Escritura. Pero nosotros vemos que al estudiar el Sermón del Monte completo y de manera consecutiva, se hace evidente que es un sermón, ¿no es cierto? No una mera colección de dichos o cosas que hay que hacer, populares. Las diferentes partes del sermón están interconectadas entre sí. Y el sermón inicia ¿con qué? Con las bienaventuranzas, que es lo que vimos. Y luego avanza en la sección que ahora estamos viendo, y en un cierto sentido, al empezar a ver, como el domingo que pasó, no el otro, vimos el enojo, es un desarrollo de las bienaventuranzas. Es un desarrollo de esas bienaventuranzas que Jesús estuvo enseñando. Y otra de las bienaventuranzas declara: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Recuerdan cuando vimos bienaventurados los de limpio corazón? Y recuerdo que decíamos que basados
en el uso que las Escrituras le dan al concepto de la limpieza del corazón es que Dios no puede tolerar un corazón dividido, un corazón partido, un corazón que ame el pecado y a su vez ame a Dios. Es imposible. No encontramos eso en la enseñanza de Jesús, dividido entre Dios y el pecado. Y una de las maneras como se manifiesta la limpieza de corazón es precisamente en esto que hoy vamos a ver, en cómo vivimos nuestra relación al sexo opuesto y a su vez cómo vivimos en nuestro matrimonio. Y es lo que trata estos versículos del 27 al 32. Y el texto que nos ocupa en esta tarde aborda este tema y entonces lo vamos a dividir, y este primer tema es cómo debemos tratar el tema de la lucha con violencia del pecado. Hermanos, nosotros hemos desarrollado a través del sermón y hemos visto que el problema del hombre es el corazón y es el pecado. El problema del hombre es el pecado. Y otra conexión importante de nuestro texto con otras partes del Sermón del Monte, podríamos decir que se encuentra en el versículo 20, ¿sí? Si no entendemos esa parte, vamos a aplicar mal lo que hablamos del enojo y lo que vamos a hablar ahora del adulterio. El versículo 20 de Mateo 5 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hermanos, Dios no nos dio autoridad para establecer distinciones entre pecado. No nos ha dado autoridad para decir, este peca menos, este peca más, este pecado es más chiquito y este es más grande. Entonces, como consecuencia, dejemos pasar el más chiquito y pongamos atención en el pecado más grande, que era lo que hacían los fariseos. En el caso del enojo, ¿se acuerdan? Si una persona se enojaba y los mataba, ahí pecó. Pero si en su corazón pensaba mal contra la otra persona, contra el prójimo, contra su hermano, no había problema, lo podemos dejar pasar. Y Jesús dice, no, el problema está en el corazón y en la raíz del pecado, donde se originan los malos pensamientos y luego da luz el pecado y la muerte. Y en este caso es exactamente lo mismo. Y ahí podemos recordar también, y recordando otro texto de Santiago, por ejemplo, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Se ha hecho culpable de todo. Y a veces es difícil entender este punto de la Escritura, porque nosotros pensamos en términos de la ley individual y la paga respectiva que hay a la falta de ese pecado. Pero la ley del Señor es para todos. La ley del Señor es para todos, exactamente. No hay distinción. Por eso el Señor no nos habla acerca de las leyes de Dios. Él lo está diciendo porque cualquiera que guarda todas las leyes de Dios. No, está diciendo porque cualquiera que guarda toda la ley, una sola, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Se ha hecho culpable de todo. Y ya se vio también en esto en el caso del enojo. Y nosotros podemos ver que el problema ocurre dentro del corazón y está de adentro hacia afuera. El corazón maquina y lo que maquina el corazón es lo que sale exteriormente. Lo que hay dentro, decía Jesús, es lo que contamina al hombre. Y eso es importante también de recordar. Los deseos que salen de nuestro corazón y luego se transforman en hechos, hasta los anhelos que salen de nuestro corazón y luego se transforma en obras. Sean buenos o sean malos, todo sale de nuestro corazón. Y fue claro que para el Señor el pecado no es solo tomar, en el caso del enojo, un revólver y matar a alguien.
ni agarrar un palo y dárselo en la cabeza a esa persona. No lo apuntó el Señor solamente a eso, sino que Él dijo que es el que, aunque sea piensa o dice algo con sus palabras, ya cometió el mismo hecho de matar a una persona. Y eso es un poquito lo que estuvimos viendo el sermón anterior. Y lo mismo sucede en la manera que manejamos nuestra sexualidad y la vida matrimonial. Y hermanos, encuentro en esta división de textos que este texto es sencillo, es fácil de entender. No vamos a tener problema en entenderlo, en lo que dice acá la palabra de Dios, pero ¿saben cuál es el problema? Difícil de aplicar. Es difícil. ¿Por qué? No es una excusa, sino porque el hombre continuamente cae en este pecado, por no prestar atención, por ceder ante sus deseos egoístas y no ver a Dios. Y ahora el segundo punto que habla del divorcio es un poco más complejo, porque es a causa del pecado que hay en el hombre que Jesús tiene que hablar del divorcio. Pero vemos que hay en el mundo muchísimos más casos de divorcio. Es más evidente. Y ahora ya directamente las leyes dicen como que es algo que está bien que el hombre se divorcie, está bien que se rompa, ni haya un contrato matrimonial. Todo es pasajero, todo es relativo. Y entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Pero vamos a ver cómo podemos dividir esto y lo que Cristo exige con respecto a nuestra sexualidad, vida matrimonial. Y el hipócrita siempre proclama ser fiel, pero en su corazón codicia a la mujer que ve en la calle, codicia lo que ve en la televisión, codicia lo que ve en la internet, y ese es alguien que es hipócrita. Dice, ay, este se divorció, este engañó a su mujer, qué terrible. Pero en lo muy oculto de su corazón, en su intimidad, él es un adúltero también, como ese que cometió ese acto. Y es lo que Jesús nos va a enseñar también, porque Cristo exige mucho más. Y nuestro texto aborda el tema del adulterio y de la lujuria, como así también del divorcio. Pero quiero comenzar a ver dónde ocurre el adulterio. ¿Dónde ocurre el adulterio y ese pecado? ¿Dónde nace? Y ustedes tal vez ya me pueden llegar a dar la respuesta, que es en el corazón. Vamos a ver ahí los versos 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto es Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, el decálogo. Jesús apela a eso, a lo que ellos ya conocían. Pero él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no interpretamos que él está cambiando el mandamiento, esto creo que ya está claro, sino que él lo está explicando. Él está explicando qué significa este mandamiento. Y en esencia Él está diciendo que el adulterio no es un hecho, sino que el adulterio es un deseo. El adulterio no es un hecho en sí. El adulterio es un deseo. Es un deseo que nace del corazón. Y la Biblia enseña que Dios instituyó el matrimonio para que fuera un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. ¿Para cuánto? Para toda la vida. Para toda la vida. Eso lo podemos ver en Génesis también, en el principio. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, cuando un hombre desea una mujer que no es su esposa, o una mujer desea a un hombre que no es su esposo, lo que está haciendo ahí está violando la ley moral de Dios. Está violando la ley moral de Dios. Cuando yo deseo a una mujer que no es mi esposa, yo tengo que saber que estoy violando la ley moral de Dios, porque estoy pecando contra Él. No solamente contra la persona que Dios me dio, para que esté con ella toda la vida, sino contra el Dios mismo del universo. Y noten que nuestro texto dice, pero yo os digo
que los cristianos. ¿Dice eso? No. Dice cualquiera. Todo hombre, conozca o no a Dios, si mira a una mujer para codiciarla, un hombre que es casado, no conozca aún a Cristo, ese está violando la ley moral de Dios. Ese hombre está yendo en contra de la ley moral de Dios. Vamos a hacer una prueba. Digámosle a cualquier hombre que no conozca a Cristo, que traiga a su esposa al lado, que vaya a pleno centro y al lado de su esposa comience a decirle cosas a las mujeres que pasan. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Su conciencia lo acusa. Por eso siempre se hace en oculto. Por eso siempre se dicen las cosas o le dicen cosas improperios a las mujeres cuando no está su esposa mirándolo, cuando no está su esposa escuchándolo. Porque saben que están yendo contra algo que en su inconsciencia, pero a su vez en su conciencia, saben que esa ley de Dios está escrita en sus vidas. Ellos son culpables y ellos saben que lo tienen que hacer en oculto. Así como los hombres que engañan a sus mujeres utilizan la noche, lugares ocultos, lugares sombrios, tenebrosos, para encontrarse con una mujer que no es su esposa, lo hacen, ¿por qué? Porque saben que hay un Dios. Ellos saben que lo que están haciendo está mal, moralmente, lo saben. Pero ¿quién les dijo que está mal hecho? ¿Quién les dijo que eso está mal? Ellos lo saben y ellos van a ser juzgados por esta palabra. Porque dice la Escritura, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, en esencia Jesús está diciendo que el adulterio no es un hecho, sino un deseo. Y algunos podrán pensar que una persona que no cometiera el acto sexual es inocente, aunque los ojos de Dios, o aunque sus ojos y la mente de Él se sumerjan en fantasías y codicias. La miran, ese corazón se sumerge en fantasías y codicias, pero Jesús es claro. Dios mira ¿qué? El corazón. Porque Jesús dice, ¿ya adulteró dónde? En su corazón. Porque yo estoy mirando ahí adentro. Porque yo estoy mirando al hombre en su corazón adentro, donde otros no pueden ver. Yo lo miro y yo juzgo por eso. Por eso ya pecó. Por eso ya no cumple la ley de Dios. ¿Y cuál es la reacción normal del hombre cuando su pecado es enfrentado de esta manera? Es normal, hermanos, escuchar a veces comentarios así. El problema es cómo andan las mujeres hoy en día. Viste que usan faldas cortas, también usan camisetas apretadas, y ni te digo los pantalones apretados, también es impresionante. ¿Cómo podemos hacer para ir en contra de eso? Y la televisión, ni hablar la televisión, lo que pasa, lo que está pasando es terrible. ¿Cómo hago yo para huir de todas esas cosas? ¿Cómo hago para dejar de ver? Miro la televisión, apago la televisión, miro internet, otra vez imágenes, fotos ahí. Me están bombardeando todo el tiempo. No puede ser. Hermanos, yo quiero decirle que Jesús se nos adelanta siempre sabiendo lo que vamos a pensar, porque Él nos conoce. Conoce nuestro corazón, cómo es. Y miren cómo es que Él se adelanta, que Él nos pone los versos 29 y 30. Y Él nos dice ahí, Él responde a este comentario que puede hacer un hombre cualquiera, ¿no? Nosotros no lo haríamos. Es un hombre cualquiera, puede hacer este comentario. Pero Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es dura la palabra del Señor, pero nos muestra y nos grafica la lucha violenta que tenemos que tener contra el pecado. La lucha violenta que el cristiano tiene que tener contra el pecado. No es menor. Es una lucha a muerte. Es una lucha que nuestras almas están en juego. Nuestra vida con el Señor está en juego. Hermanos, hemos tenido oportunidad, lamentablemente, de ver congregaciones destruidas por el adulterio. Destruidas. Como hermanos tan fieles, aparentemente de testimonio, cayeron en este pecado terrible, pero por no poner una atención a que esto es una lucha y tomar decisiones radicales. ¡Córtala! El Señor Jesús dice, córtala, sácate. Es radical, es violento. Y sí, es violento. Es violento. Tenemos que ser violentos en la lucha con el pecado. Y en este segundo punto, quiero ver un poco más de la lucha con violencia. Y entiendo que Jesús está reconociendo que ciertas circunstancias pueden presentar ocasiones en las cuales pudiéramos caer en adulterio en el corazón. Pero es sumamente revelador cómo Jesús aborda este tema en estos textos, como la manera en que Jesús lo trata. Y en lugar de decir Jesús, realmente la lujuria y los deseos adúlteros en tu corazón no son tu culpa, hijo, no son tu culpa. Jesús no está diciendo esto, no lo está diciendo. Tampoco está diciendo Él que con tantas tentaciones no es justo pedirte que te mantengas puro. Jesús tampoco nos está diciendo esto. Si no, sería como si Jesús dijera, hijo, tú no puedes controlar cómo las mujeres en la calle visten. Entonces, está bien, míralas. Es culpa de ellas, son pecadoras, impías. Yo te perdono. No lo está tratando de esta manera. No podemos cambiar la programación tampoco de los canales de televisión ni lo que a veces vemos en internet. Pero estamos hablando de algo tan peligroso que si estamos cayendo en este pecado a causa de lo que miramos y no lo hemos podido detener hasta este momento, hermanos, la solución de Jesús es radical. Sácate el ojo. Sácate el ojo. Jesús acá en ningún versículo dice, era un chiste lo del ojo, era un chiste lo de la mano. No, es real, es real. Y si no podemos tener dominio sobre nuestra mano, lo más recomendable es también que la cortemos, porque las consecuencias que son terribles, las consecuencias son terribles. Fíjense, dice versículo 29, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y de vuelta al versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, otra vez, nuevamente, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y entonces los versículos 29 y 30 nos hablan de un tratamiento radical de las partes del cuerpo que llevan a alguien a pecar, Pero hay una pregunta acá. ¿Quiere decir que si me saco el ojo y me corto una mano ya no voy a pecar más? ¿Ya la lujuria se va a salir, se va a quitar de mi corazón? Y hermanos, mutilar o arrancar la parte que ofende es un modo de decir, Jesús quería decirle a los discípulos que deben luchar radicalmente contra el pecado. Dios sabe que amamos nuestros cuerpos, Dios sabe que cuidamos de nuestros cuerpos y nadie se va a quitar un ojo, cortar una mano.
Pero Jesús lo lleva hasta ese extremo, porque es la explicación de lo que significa pecar en el corazón, cometer adulterio. Es lo que significa y cómo radicalmente se tiene que tratar este pecado. La imaginación, hermanos, es un regalo de Dios. Pero si se alimenta esa imaginación a través de nuestros ojos de forma inmunda, todo nuestro cuerpo es inmundo. Todo nuestro cuerpo es inmundo. Todo pecado, con mayor razón el sexual, empieza ¿dónde? En la imaginación. El pecado sexual empieza en la imaginación. No es que de golpe el hermano cayó en adulterio. De golpe, uy, adulteró, terrible. ¿Cuándo nació? Es un deslizamiento y es una trampa sutil que se van entrando por distintas puertas que se van pasando. Y vamos un poquito más lejos, y va un hombre un poco más lejos, hasta que llega un punto que comete el pecado en el hecho en sí. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Ahora el hecho que hay que tratar a este hermano que cayó en adulterio? No, el problema fue antes. Nació hace un año atrás. Cuando le dio esa imaginación a sus ojos, algo tan santo que Dios nos dio, que es la lámpara del cuerpo, Él lo dejó alimentarse por inmundicia y empezó a contaminar todo su cuerpo. Y dio a luz ¿a qué? Al pecado. Dio a luz al pecado. Por eso el Señor es tan bueno, nos ama tanto, hermanos, que dice, oh hijo, córtate el ojo, córtate la mano, por favor, para que no seas echado en el infierno. Y ahora, según nosotros, es preferible que nos culpen de haber mirado a una mujer con lujuria, ¿no es cierto? Que por ahí decir, tengo un problema, hermanos, miro a las mujeres y las miro con lujuria. Bueno, no hay problema, hermanos, oremos. Vamos a orar, gracias por confesar ese pecado. Vamos a orar, que el Señor te ayude, nos ayude también a mí para no caer en pecado. Pero es más terrible acercarme a un hermano y decir, hermano, me estoy acostando con una mujer que no es mi esposa. ¡Wow! Eso es terrible, hermanos. Pero el pecado es el mismo. El pecado es el mismo, es la lujuria. Y es lo que Jesús les está enseñando, es el corazón, porque antes de hacer ese hecho, tú ya habías adulterado en tu corazón, ya lo habías hecho antes. Ahora es cuestión de tiempo nomás, de que pase el hecho. Sin embargo, Jesús dijo que esa mirada lujuriosa equivale a cometer adulterio en el corazón, y entonces todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. Jerry Bridges dice en su libro Pecados Respetables, él trata el tema del texto de 1 de Juan 3:4, que dice el pecado es infracción a la ley. Y me gustó mucho lo que dice acerca del pecado de la lujuria, él trata. Que dice que es un pecado respetable, que a veces nuestra imaginación y la lujuria que nace en el corazón antes de llegar a ser un hecho en sí, lo tratamos como un pecado respetable y dejamos que fluya dentro de nosotros. Pero él dice, el apóstol Juan escribió que el pecado es infracción de la ley. Todo pecado, aunque nos parezca insignificante, es infracción de la ley. No se trata solo de quebrantar un mandato, sino de haber desechado por completo la ley de Dios, que es un rechazo deliberado de su voluntad moral para satisfacer nuestros propios deseos. Es un rechazo deliberado de la voluntad de Dios para satisfacer mis propios deseos. Le estoy diciendo en la cara a Dios, Dios, tu ley no me interesa, yo quiero satisfacer mis propios deseos. Por lo tanto voy a dar vista libre a mis ojos para que se recreen y vean. Y es un pecado a la ley moral de Dios escrita.
Hay una ambición interna por satisfacer nuestros deseos. Ya es la naturaleza del hombre. En el hombre hay una satisfacción interna por satisfacer sus propios deseos. No importa cómo sean, no importa qué desee, yo quiero obtenerlo. Quiero obtener eso. Y hasta que no lo obtenga, no voy a parar. Aunque tenga que ofender a Dios en su propia cara. Santiago capítulo 1 versículo 14 lo describe perfectamente. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice: pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Porque cada uno, ustedes, yo, cada uno, cada hombre en este mundo es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Por eso cuando decimos un chisme o cuando codiciamos algo, es porque el placer momentáneo es mayor que nuestro deseo de agradar a Dios. Cuando yo codicio, cuando digo un chisme, cuando pienso algo malo, ese deseo se transforma en algo que tanto anhelo, que yo me estoy olvidando que tengo que agradar a Dios. Me estoy olvidando que tengo que agradar a Dios. Y hermanos, uno pensaría que si en esta iglesia tomáramos en serio las palabras de Jesús, más de un 50% de nosotros tendríamos que aparecer con un ojo menos y con una mano menos. Y si hay alguien con un ojo menos o una mano menos, que no recuerdo, debe ser, pero no por lo que dice este texto. Pero la realidad es que ninguno tenemos estas características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Déjenmelo graficar de la siguiente manera. Les voy a contar una historia. Hace poco estábamos buscando una película con mi esposa que se llama 127 horas, la historia verídica de un alpinista. Y dice que en mayo del 2003, Aron Ralston, un alpinista de 27 años, exploraba cerca de Moab, Utah, en el cañón de Colorado. Y cuando él estaba escalando, dice que se deslizó accidentalmente y al caer en una hendidura de uno de los cañones, una roca de 400 kilos atrapó su antebrazo derecho. Solo había una decisión drástica que podría rescatarlo de allí. Él pasó 5 días intentando sacar el brazo. 5 días forzando una piedra imposible de mover, viendo su brazo apretado. Y la desesperación se apoderó de él y él pensó que iba a morir, hasta el punto que él mismo detalló en la roca, en un pedazo de piedra, su nombre y su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, cuando él iba a morir en ese lugar, porque sabía que él iba a morir. Y al acabarse el agua, dice que este hombre, este muchacho, comenzó a tomar su propia orina para hidratarse y grabó en un video de su celular, en una cámara, un video de despedida a su familia. Finalmente, deshidratado y confuso, Ralston tomó una decisión. Golpeó su brazo con una piedra para romper los huesos y con su navaja multiusos comenzó a cortar la carne debajo de su codo y comenzó a cortar los músculos. Y después que usó estas pequeñas herramientas, utilizó la pequeña tijera de su navaja multiusos para cortar lo que quedaba de tendones. Y por fin quedó libre.
Aplicó un torniquete rápidamente y a duras penas logró arrastrarse para salir del cañón, logrando llegar unos 13 kilómetros para que una familia lo asistiera y para que dieran aviso al helicóptero que circulaba por ese lugar, porque ya lo estaban buscando, porque su pedido de desaparición ya había sido lanzado. Y esta alerta, atendieron al joven y después de una semana él sobrevivió. Ahora este muchacho, Aaron Ralston, él escribió un libro titulado Entre la espada y la pared. Y a su vez, un cineasta con esta historia terrible hizo una película llamada 127 horas, que narra la historia de los sucesos de este hombre. Y hermanos, aunque es doloroso a niveles inimaginables, rápidamente lo grafiqué. Pero la historia de este muchacho, él describe con detalles lo que pasó en ese momento. El dolor agudo que sintió cuando tenía que amputar su propio brazo. Al punto de la desesperación, como un loco, comenzar a cortar sus miembros. Y hermanos, aunque no lo podamos imaginar la mayoría de nosotros, es probable que todos estemos de acuerdo que hizo lo correcto. Porque él iba a morir. Él iba a morir en ese lugar. Él sabía que no le quedaba otra opción. Era un lugar sin visibilidad para helicópteros, sin visibilidad para los hombres que escalaran. Él iba a morir. Jesús nos presenta dos casos particulares para ilustrar el principio que nosotros debemos eliminar de nuestras vidas todo lo que sea ocasión de caer o que nos lleven a la muerte o de caer en lujuria. Y como este muchacho tomó esa decisión radical para salvar su vida, es así, tal cual Jesús le describe. Córtalo, córtalo para salvar tu vida, córtalo para que puedas seguir viviendo. Hermanos, recordemos que nosotros somos eternos. Cada uno de nosotros somos eternos. Y claramente Jesús nos dice que si persistimos en una vida de adulterio, aunque sea solo en el corazón, el destino de nuestra alma y nuestro cuerpo no será una eternidad con Cristo, sino, como dice el versículo 29 y 30, en el infierno. Un lugar de tormento eterno donde se recibe el justo castigo por los pecados. El justo castigo por los pecados, sea entonces tu ojo, tu mano, o tu televisor, o tu computadora, o revistas, lo que sea, córtalo, córtalo, sácalo, te es ocasión de caer, sácalo. Hubo hermanos que sabíamos de otros lugares que han hecho esto, no que se han cortado una mano ni sacado un ojo, sino que han tenido que sacar el televisor, quitar el internet para poder restaurar su relación con Dios. Pero es drástico, es un corte radical, es radical cortarlo, cueste lo que cueste. Y no obstante, en lugar de percibir las palabras de Jesús como un intento de aterrorizarnos, Jesús no quiere acá que tengamos miedo. Ay, ahora me voy a tener que sacar el ojo. Ahora me voy a tener que perseguir por todos lados. Cortarme la mano derecha. Yo veo el amor de Jesús muy fuerte en sus palabras. El cuidado que Él tiene con sus hijos. El amor que tiene. Y veo un cuidado de nuestro Señor. Y Él sabe que somos débiles y que aún los creyentes batallan por mantener la fe. Y lo que Él está haciendo es trayendo ejemplos más inmediatos a nosotros para que abramos los ojos al enorme peligro de la codicia y actuemos en consecuencia a eso. Jesús sabe cuánto amamos nuestras vidas y cuánto protegemos nuestro cuerpo y usa ese mismo amor para abrirnos nuestros ojos a la realidad. Y Él ha visto las dos cosas. Él ha visto el sufrimiento del infierno
Él ha visto el sufrimiento del infierno y usa palabras chocantes para que reaccionemos, para que podamos reaccionar. Él vio el sufrimiento del hombre en esta tierra. No se olviden, Jesús fue tentado en todo, hermanos, en todo. Ah, ¿Jesús fue tentado con mujeres? Sí, Jesús fue tentado con mujeres, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Jesús nunca va a ser un tirano, nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Él nos ama y Él nos conoce y Él es nuestra ayuda y Él es nuestro guardador. Y en resumen, nosotros conocemos nuestras luchas y cada uno de nosotros conocemos aquellas cosas que nos tientan y las exigencias es que cortemos de nuestra vida todas aquellas cosas que aunque nos duelan mucho, lo hagamos, porque es mejor entrar a la vida eterna sin ellas que ser echado al infierno. Un pastor decía en un comentario que hubo un hombre que le dijo estas cosas, le aconsejó de esto. Y este pastor estaba reunido con un miembro de la iglesia y el hombre estaba viviendo en adulterio. Y el pastor le dijo a este hombre que si no rehusaba luchar y abandonar su pecado, él le dijo que si persistía, este hombre iba a terminar en el infierno. A lo que este hombre replicó y dijo, ¿pero cómo, pastor? ¿Cómo puede ser? ¿Un hombre puede perder su salvación? ¿Un cristiano puede perder su salvación por esto? Y en este último punto yo quiero ver que Jesús no está enseñando que la salvación se pierde. Jesús dice en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, el que en Él cree no es condenado. No dice este texto, el que dice creer no es condenado, sino que dice, el que verdaderamente cree no es condenado. Entonces un hombre puede decir que cree, pero no es salvo. Acá Jesús está diciendo, el que efectivamente cree, ese no ha sido condenado. Pero hay muchos que dicen creer y justifican sus pecados y justifican su vida carnal. Déjenlo, es un cristiano carnal. Mira mujeres, vive una vida como el demonio, pero él, Dios sabe y Dios lo ama. No existe tal cosa. Existe el que cree en Cristo y en que en su vida va progresando en su santificación, y el que reconoce sus pecados, y el que es renovado, y el que lucha con violencia con su pecado, y el que detesta el pecado, y el que sabe dónde está su enemigo, que es su propio corazón. Pero no es aquel que justifica el pecado, no es aquel que vive como quiere, y que justifica su pecado, y vive libremente de esa manera. Para nosotros es imposible saber que toda certeza, o con toda certeza, quiénes creen y quiénes son los que solo dicen creer. Pero para Dios esto, hermanos, no es un problema. Él sabe quién cree y quién no. Tal vez yo pueda creer que hay un hermano delante mío que es genuino y es un hermano. Pero para Dios, Él sabe cómo es su corazón. Él sabe con seguridad si es de Él o no es de Él. Y eso me deja tranquilo. La salvación es del Señor. La obra es del Señor. Pero sí hay que tratar el pecado con su nombre. Cuando se peca hay que ponerlo en la estantería que corresponde. Esto es pecado, esto va de este lado. Esto no puede ser. Ni en mi vida, ni en tu vida.
Entonces Jesús no está enseñando que la salvación se pierde, sino que los que persisten en pecar, específicamente en el caso de la inmoralidad sexual, están evidenciando que realmente no creen y por tanto nunca han sido verdaderos cristianos. Porque hay una persistencia en sus pecados. No quieren abandonar el pecado, no les gusta y están bien con el pecado. Están bien. Y está bien, esa es la vida de un pecador. Les gusta pecar. Le gusta pecar. A Satanás le gusta pecar y él no se va a arrepentir. Nosotros tenemos la gracia que podemos arrepentirnos, ir a Cristo en arrepentimiento y fe, y creer en Él, y ser salvos por la gracia y el amor de Dios. ¿Qué está evidenciando una persona que constantemente está persiguiendo el adulterio en acto o en la mente? ¿Saben qué está evidenciando? Que no cree en Dios, que no cree en este texto, no lo toma en serio, no cree, que no cree en un Dios que es justo y santo y que castiga el pecado, que no creen, ¿saben qué, hermanos?, en el infierno, no tiene temor de que puede ir al infierno, no tiene temor. Ese hombre no es salvo. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros resistimos en creer en el infierno? ¿Cuántos de nosotros estamos resistiendo en creer en esto? La fe que salva es la misma que nos santifica. La fe que nos salva, hermanos, es la misma que al creyente lo santifica para presentarnos delante de Él. No es posible creer en Cristo para que me salve y no creer en Cristo para obedecerle. Es imposible. Es imposible creer en Cristo para que me salve y después no creerle para obedecerle. O sea, esto es lo que pasa con las decisiones de fe. Creo en Cristo un día, levanto la mano, hago la oración, ahora ya sos cristiano, sos un hijo de Dios y ahora ya tenés entrada al reino de los cielos. Y después empiezo a vivir de vuelta una vida peor que la que llevaba antes. Ah, pero yo creí en Cristo, puse mi fe en Él para salvación. No. Porque esa fe te va a sostener para que le obedezcas a Dios. Esa fe te va a sostener para que lo sigas a Él y para que le obedezcas a Él en medio de tu debilidad. Y ahí te vas a dar cuenta que sos un hijo de Dios. Mientras tanto, todavía tenés que ser salvo. Puede ser que Dios te salve, pero tenés que conocer a Dios. No es lo que habla la palabra del Señor, de esa manera. Él habla de una vida completa en santidad. La fe que salva es la misma que nos lleva a creer en todas las palabras de la Biblia y es motivada a obedecer tanto por sus promesas como por sus amenazas. Yo tengo que creerle en todo a Dios. Cuando Él promete algo, pero cuando Él me dice, cuidado, tu destino puede ser el infierno. Creo en las promesas de Dios, pero creo en las amenazas de Dios. Él es justo. Él es justo. Uno de los atributos de Dios es su paciencia, pero otro de los atributos es su justa ira. No quitemos una cosa de la otra. No hagamos una cosa mayor que la otra. Son atributos de Dios. Son atributos de Dios. Si las promesas de la Biblia no te motivan a luchar contra el pecado en tu vida, y las amenazas de la Biblia no te llevan a resistir y abandonar el pecado, entonces no tienes fe verdadera. No tienes fe verdadera. Es la realidad. Es lo que Cristo dice en su palabra. Como dijimos al inicio, hay mucho que decir en cuanto a la lucha de la lujuria o la codicia sexual. Amados hermanos, podemos engañar a las personas con nuestros pensamientos y nuestros corazones, pero nunca vamos a poder engañar a Dios, nunca, nunca. Aun cuando nuestra conducta esté moralmente, sea buena y sea correcta,
Se nos enseña en toda la Escritura que la suma de la santidad de Dios es Él, es Cristo. Es mirar a Cristo, la perfección de Él. Y que tenemos a alguien para acudir, para que nos libre y para que podamos ser salvos por su gracia. Y Él exige la verdad en las partes interiores, porque Él es santo. Él es un ser puro, Él es perfecto. Él no tiene imperfecciones. Él exige la verdad en las partes más íntimas. Y ojalá que podamos considerar más que lo que hacemos ahora, este atributo de Dios. Su santidad, su gloria, su perfección, su majestad. Y creo que no habría en esto un lugar para el orgullo. Todos somos necesitados de su gracia. Todos somos necesitados de Él. Y la confianza en nuestra propia justicia, ni confiar en nosotros mismos, ser descuidados. Y hermanos, si pudiéramos tan solo ver a Dios en este mandamiento interno del corazón, nos ahorraríamos de cometer pecados tan grandes, pecados como estos, pecados que transgreden la ley de Dios, pero pecados que también nos llevan a hacer algo terrible que ha destruido a miles de familias hoy en día, como lo es el divorcio. Y de este tema nos vamos a ocupar el próximo sermón, siguiendo el hilo de este pecado que nace en el corazón. Quiera el Señor que nos ayude a luchar con violencia con el pecado entre nosotros cada día, que podamos orar al Señor, que podamos ser radicales en cortar y en extirpar aquello que me está haciendo pecar y que podamos ser ejemplos a otros. Ejemplos de confiar en el Señor, de la lucha que tenemos con un enemigo que no es sangre y carne. Que podamos saber, si somos sus hijos, que tenemos un abogado fiel, que podemos acercarnos a Él, que podemos acercarnos en arrepentimiento y fe, y Él nos perdona, y Él nos acepta como sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque nos hablas con tanta dureza, Señor, muchas veces, como ahora en tu palabra. Pero, Señor, vemos que hay un amor en ti por salvar nuestras vidas, una urgencia por no manchar y no estorbar la relación que tenemos contigo, un Dios santo, que nos dices que debemos luchar con violencia contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar estas enseñanzas, estos mandatos, las promesas, las amenazas que tienes en tu palabra. Señor, ayúdanos a luchar contra el pecado. Señor, te ruego, Padre, que entre nosotros pongas hermanos amados con un corazón tan precioso, que nos puedan marcar nuestras faltas cuando estamos errados, cuando estamos haciendo algo indebido, cuando estamos cayendo, tal vez deslizándonos a este pecado, que podamos, Señor, restaurarnos a tu comunión. Padre, ayúdanos. Conoces cada corazón, conoces las decisiones que mis hermanos y aún mi propia vida, Señor, tiene que tomar con respecto a esto. Es urgente, Señor. Nos has hablado y te pedimos, Señor, ahora tenemos mayor luz. Y si pecamos, Señor, tendremos que temer, porque tenemos mayor condenación también. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, por tu gracia y por tu amor, y por la consolación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.